La luz del pasillo, un programa radio de libros. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Luz del Pasillo. Hoy vamos a convertir este improvisado plató que nos ha cedido la librería Visor, y a la que por supuesto le agradecemos esa deferencia, en un experimento del teatro del absurdo. Vamos a hablar precisamente de esa corriente que en 1961, con un libro de Martin Esslin, fue definida como tal, y que no me acuerdo cuál de los invitados, cuando le escribimos para que se incorporase a este programa, nos decía que era absurdo intentar definir el teatro del absurdo. Yo creo que tiene bastante razón, pero en cualquier caso, como siempre en este programa, lo que intentamos es, de algún modo, abrir un aperitivo para que las personas que nos siguen desde sus casas pues se puedan introducir en esta corriente, si podemos llamarlo así, que desde luego, a mi juicio al menos, ha dado algunas de las mejores obras de la literatura del siglo XX y que, desgraciadamente, en mi opinión, está un poco abandonada, un poco soslayada y es poco conocida en términos generales en ámbitos fuera, digamos, del ámbito académico o del propio ámbito teatral. Para ello contamos, como siempre, con tres invitados de lujo, una invitada y dos invitados en este caso, que voy a presentar y a los que, por supuesto, agradezco que hayan venido hoy a esta edición de La Luz del Pasillo. Empiezo por Jesús Campos García, a mi derecha, autor, director, escenógrafo y novelista. Ha recibido, entre otros, los Premios Nacional de Literatura Dramática, Tirso de Molina, Born, Eulalia Asenjo, Carlos Arniches y Lope de Vega, así como homenajes del Festival Internacional del Teatro Experimental del Cairo y de la Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante. Entre sus estrenos más significativos, Y la casa crecía, A ciegas, Danza de ausencias, Entrando en calor, Es mentira o 7000 gallinas y un camello. Montajes de los que ha realizado la escenografía y dirigido la puesta en escena, actuando en algunos de ellos. Sus obras han sido editadas por el CAT, Iru, Cátedra, Castalia, Primer Acto y Antígona, y han sido traducidas al inglés, francés, italiano, árabe, griego, japonés, polaco y euskera. Ha compaginado la práctica escénica con la docencia, la reflexión teórica, la arquitectura teatral y la gestión cultural. Dirigió los teatros del Círculo entre 1983 y 1988, ha sido presidente de la Asociación de Autores de Teatro entre el 98 y el 2015 y es actualmente su presidente de honor. Además, es el fundador del Salón Internacional del Libro Teatral y autor de esta novela, Un mundo cruel, que enseño aquí y que está editada por... ¿No lo pone? No lo pone. No lo pone. Pues, lo dejamos a Sí. que lo busquen las personas en su casa. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Extensísimo currículum. Y... Cansa, ¿verdad? No, a mí no me ha cansado especialmente. Pero eso, muchas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta que quería hacerte es precisamente que intentes definir, así a muy grandes rasgos y de manera muy resumida, qué sería el teatro del absurdo para alguien que no conozca en profundidad esta propuesta. Creo que fue una etapa, no una meta, que pasamos por ella y que hizo huella, pero que no es ni más ni menos que el resultado de una situación, de una posguerra, de dos posguerras distintas, porque son dos teatros del absurdo distintos, el francés y el español. Uh-huh. Y bueno, como habrá oportunidad de entrar en detalles, pues lo dejo ahí. Estupendo. A mi izquierda, Diego Doncel, que es poeta, novelista y articulista. En el terreno periodístico ha colaborado como crítico en suplementos literarios y actualmente se dedica a la crítica de poesía y de teatro en el ABC y ABC Cultural. Anteriormente estuvo 12 años como crítico de novela extranjera en el periódico El Mundo. Tiene publicadas 3 novelas: El ángulo de los secretos femeninos, de Mondadori, en 2003, Mujeres que dicen adiós con la mano, de VD Ediciones, 2010, y Amantes en el tiempo de la infamia, premio Café Gijón 2012 en Siruela. Ha realizado guiones para televisión y radio y ha trabajado como gestor cultural en instituciones como Círculo de Bellas Artes o Círculo de Lectores. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros en La Luz del Pasillo. Y aprovecho también para hacerte una primera pregunta, también relacionada con el teatro del absurdo, que es, desde el punto de vista de la crítica, que has ejercido, como acabo de leer en muchas ocasiones, ¿cómo se critica el teatro del absurdo? Porque es una propuesta muy distinta a las demás. Bueno, se critica absurdamente, ¿no? Bueno, yo coincido con lo de Jesús, con lo que decía Jesús, ¿no? El teatro del absurdo fue un momento. Yo creo que tendremos ocasión de ver hasta qué punto ese teatro del absurdo fue el humus del que nacieron otras obras interesantes.
y por lo tanto el absurdo se llevó a otro sitio. Y desde el punto de vista de la crítica, yo creo que el teatro del absurdo necesita, esto es importante, necesita directores que sean capaces de actualizar ese teatro. Porque yo he asistido a alguna representación última en la que es decir, la excesiva fidelidad al texto hacía que la obra envejeciera. Entonces, yo creo que la crítica de teatro ahora, en realidad lo que tiene que estar muy atenta es a eso, ¿no? A cómo el director que tiene entre sus manos Esperando a Godot es capaz de dar un aliento del siglo XXI. Hablaremos de eso porque, bueno, yo quiero que uno de los temas que hablemos es la posibilidad de representar bien el teatro del absurdo, que a mi juicio no es sencillo. Y por último, Marina Lucía Solís, que ya es una vieja conocida solamente en cuanto al programa, de nuestro programa, que es autora y profesora destacada en el ámbito de la literatura griega antigua. Su trabajo se centra en la tragedia griega, ofreciendo nueva interpretación de obras clásicas como la escena trágica de Ión, Ifigenia entre los tauros, Helena, Orestes y Andrómeda de Eurípides, que ya nos dijo que era su preferido por encima de los demás. Marina ha sido reconocida por su contribución a la educación y su enfoque innovador en la enseñanza de la literatura, y su investigación y escritura han dejado una huella significativa en el estudio de la tragedia griega y su impacto en la cultura contemporánea. Muchas gracias, Marina, por estar de nuevo con nosotros. Y precisamente la pregunta primera tiene que ver con eso, con cómo alguien que fundamentalmente trabaja sobre el teatro clásico, que marca el canon, que luego se irá, digamos, diversificando por muchos vericuetos, como alguien que conoce en profundidad ese teatro, ve el teatro del absurdo, que aparentemente rompe por completo con esa propuesta. Pues fíjate, quizás sea una terrible deformación profesional, pero es un problema, es una enfermedad que nos aqueja a todos los que trabajamos con el mundo clásico, pero al final a mí me da la sensación de que esa previa, digamos, esa simiente que existe en el teatro antiguo, es muy difícil romperla realmente. Incluso el teatro más revolucionario de alguna manera está escribiendo tragedia de nuevo. Y yo creo que, de hecho, a mí lo que más me gusta del teatro del absurdo, junto con otras corrientes de teatro que aparecen en el siglo XX, que me parecen también muy interesantes en esa línea de lo que ha dicho Jesús, que a mí también me ha gustado mucho, de ser más una etapa que un objetivo, como puede ser el teatro de la crueldad, que también me parece muy interesante, por ejemplo, es precisamente que buscan más encontrar esa explosión sentimental, esa especie de comunión ¿cómo decir? Ese hacer comunidad en lo que se siente como juntura, como conjunto. Buscan más eso, más esa sensación conjunta, que un mensaje específico, o por supuesto que la parte más moralista, que va a haber algunas versiones de la literatura que buscan. Entonces, alguien que trabaja mucho con la tragedia griega, como puedo ser yo, o con el teatro más antiguo de todos, yo personalmente este teatro lo veo como una especie de renovación fantástica del de entonces, en realidad, como una nueva manera de hacer en escena lo que para ellos era más importante, a mi juicio, que no podemos hablar con ellos porque están muertos, pero bueno. Muy bien, bueno, pues a partir de ahora, como ya os he dicho, que la conversación siga su ritmo y su propia tensión interna. Quería preguntaros, precisamente, para abrir, digamos, el fuego metafórico, si compartimos, que es quizás la primera pregunta que os tendría que haber hecho, pero esta la lanzo en general, si compartimos que existe una cosa llamada teatro del absurdo, en términos, evidentemente, la crítica literaria sí lo ha institucionalizado, pero si existe realmente esa corriente llamada teatro del absurdo. Yo estaba muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Marina, porque para mí el teatro del absurdo, o el absurdo, porque quizá tengamos que empezar por ver qué es eso del absurdo, ¿no? Yo creo que está muy presente. O sea, el teatro del absurdo es un estado. O sea, el absurdo es un estado. Un estado que después, ya lo vamos a ir viendo, cristaliza en lo que conocemos como teatro del absurdo, ¿no? Pero el absurdo está perfectamente en todo el mundo clásico, es decir, los cómicos, la parte cómica
tenía mucho de absurdo, en Aristófanes, por ejemplo, ¿no? Ujú. Evidentemente tenía mucho de absurdo, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, lo primero que tenemos que ver es que, como sucede en todo, como sucede en casi todos los movimientos, es decir, uno piensa en el romanticismo, bueno, el romanticismo ya existía, Claro, de una o de otra manera, lo que pasa es que cristaliza, pues lo absurdo estaba ahí. Entonces, no sé, el Quijote. tiene momentos, claro. El Quijote es una novela donde lo absurdo es fundamental. Pero es que si saltamos al siglo XX, para mí, ya que estamos en Moncloa, Luces de Bohemia tiene elementos del absurdo que verdaderamente son los que están dando ese estado, a esa categoría, a una obra de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es ver que lo absurdo ha existido siempre a lo largo de toda la literatura y que eso, y que en un momento determinado hay una serie de gentes, por razones que antes apuntaba Jesús, ¿no? Hay un par de guerras que hacen bueno, todo el tema existencialista Claro. esté a flor de piel, tal, y después hay una cosa que se llama la vanguardia. Claro. Y es que la radicalización de la estética de la vanguardia lo que hace es que la forma que después van a tomar, tanto en Ionesco, pero sobre todo en Beckett, tenga un sentido, ¿no? Un sentido estético, ¿no? Pero lo absurdo está ahí, me parece, ¿no? Sí, además yo no se me había ocurrido el ejemplo que has dado de Luces de Bohemia y me parece buenísimo. Yo creo que a lo mejor es, como has comentado antes, Álvaro, porque yo estoy todo el rato pensando en cómo puedo comunicar las cosas que pienso en el entorno de un aula, y yo creo que a lo mejor, si hubiera que elegir los 10 problemas a los que más nos hemos enfrentado los profesores de teatro teórico, uno sería la definición del esperpento, que es dificilísima, ¿no? Porque no hay manera. Es que hay que leerlo, el esperpento hay que leerlo, ¿no? Claro, No definirlo. Pero yo creo que se apoya mucho en el absurdo, efectivamente, en una concepción que tiene Ingland del absurdo en todos los sentidos. Perdona, Marina, porque Sí. esa es otra. Es decir, hay una pluralidad de acercamientos al absurdo. Por O sea, supuesto. no pensemos que el absurdo es solo lo que hace Beckett o lo que hace Ionesco, lo que hace... No, Jean Genet, no sé. Hay cantidad de maneras de acercarse al absurdo y cada uno en unos determinados grados. Y ahí Valle Inclán tiene su punto, como Cervantes tiene su punto, etcétera, ¿no? El absurdo es la materia prima del humor. Esa es otra cuestión. Claro. Y como el humor ha existido siempre, Esa es otra pues cuestión. el absurdo ha existido siempre porque se nutría del humor. ¿En qué medida? Evidentemente, por centrarnos en el tema de los absurdos que estamos hablando, que son los denominados así, no los absurdos generales que ha impregnado nuestra vida siempre, el que se produce en Francia, en Centro Europa, después de una Segunda Guerra Mundial, es un absurdo que se lamenta, que lo padece, que lo sufre, porque puede expresar ese sufrimiento después de haber visto el gran absurdo de una guerra mundial. El absurdo, sin embargo, que se produce en España es un absurdo que no tiene libertad de expresión. Es decir, no puede comentar la guerra, no puede sufrir la guerra, y entonces se escapa por el humor. Por el humor, como Miura. Por ejemplo. Claro, es Miura. Toma. Bueno, pero lo más absurdo de Miura es anterior a la guerra. Sí, sí. Sí, eso es verdad. Pero Jardiel no. Jardiel bueno, parece claro, sí o Jardiel. no. Pero quiero decir, incluso todo lo que viene después, aunque sea a través del teatro de los simbolistas o de otra forma, que están conectadas con el absurdo, aunque no sean propiamente el absurdo, es buscar vías de comunicación que puedan soslayar la censura interior y oficial. Es decir, porque cuando hay una censura oficial, inmediatamente, automáticamente hay una censura interior. Una censura interior que plantea sus estrategias para poder salvar y traspasar el muro de la censura oficial. Entonces, toca los temas fundamentales trasladándolos a realidades paralelas, con símbolos, y en temas de humor que parece que le quita trascendencia. Entonces, esa trascendencia que tiene la grandeza francesa,
llevándolo todo a investirlo de importancia. Sí. Aquí el absurdo se tira como bueno, cartas. estamos contando chistes, ¿no? Sí. Es que es verdad, es que en realidad a lo que hay que pensar es que hay un humor sombrío, perdón, hay un absurdo sombrío. Bueno, a mí me cuesta mucho hablar de esta manera, pero tengo que hablar de esta manera, digamos, con tintes existencialistas. Ujú. Sí, sí. Y hay un humor, como tú dices, que es un humor, un absurdo blanco, Ujú. donde lo fundamental es el humor. Y entonces nos encontramos con toda la tradición española que tú dices muy bien, porque en realidad si uno se coge la codorniz, Bueno, claro. si uno se Claro. coge la codorniz desde la... Desde la colonia a Hermano Lobo. ¿eh? Exactamente, Ujú. todo. Es que todo, Todo es absurdo. O sea, es la visión, digamos, blanca, por decirlo como queramos, del absurdo, ¿no? No es exactamente existencialista. Y a mí me gusta mucho precisamente reivindicar ese tipo de absurdo. Porque efectivamente, como decía Jesús, tendemos a pensar en el otro tipo de absurdo y nos dejamos siempre nos lo dejamos atrás. Y a mí me parece de una importancia capital. Yo siempre he sostenido que el absurdo contemporáneo, el teatro que se hace, es el de Familio Cansado. Eso es de verdad. O sea, yo, si habéis podido tener la suerte de ir a alguna de sus representaciones, es puro teatro del absurdo. Bueno, y me acuerdo cuando era pequeño yo lo de que va, yo leo a Kierkegaard, ¿no? O sea, es como es a la española, pero no deja de ser una propuesta dentro de lo que podríamos enmarcar, ¿no? Esa Y es tradición. que además, claro, es que digamos, para crear la estética de lo que es el absurdo, se basaron mucho, esto lo sabemos, se basaron mucho en el cine mudo, que era humor, Claro, sí, Harold Lloyd. en el... sí, los hermanos Mar y el Mm. campeón. quiero decir, Bueno, claro, los hermanos Marx también tienen Claro. muchísimo, ¿no? de o absurdo. sea, entonces lo absurdo, incluso lo absurdo contemporáneo, siempre ha estado unido al humor y sigue, como tú dices, vigente. Lo que No hay ocurre más absurdo que que Gila llamando por teléfono. dentro de ese absurdo, el blanco, de ese humor blanco, no podemos olvidar que hay capas Sí, en que empieza a tener una implicación política. totalmente. Ujú. Es decir, es una herramienta que muchos vemos o muchos han visto que era un buen instrumento para dar sus opiniones políticas, para crear una conciencia política, para cuestionar unos comportamientos políticos. Y no es menor, o sea, aunque yo creo que cuestiona la sociedad igual el humor blanco, es decir, Sí, pone todo patas arriba. sí, Hay una forma de poner patas arriba que además pretende, no sé si consigue, pero pretende poner en cuestión temas de más calado. sí, Ujú. totalmente, totalmente. Y Bueno, en vamos, en la tradición española, digamos, del franquismo, la crítica más fuerte que se ha hecho siempre ha sido a través del humor. Claro, De un humor muy, muy hábil. Bueno, es que yo creo que hay que tener en cuenta para eso, en la línea un poco de cuando hemos empezado, digamos, a abrir este melón a raíz de lo que decía Jesús, y lo siento por volver a barrer para casa, es que hay que tener una cosa en cuenta, la comedia surge de la tragedia, es decir, la Claro. comedia es tragedia desactivada. Ujú. Entonces, al final, claro, estoy súper de acuerdo con lo de que, digamos, se pueden tratar temas de muchísimo calado a través del humor, etcétera, pero yo creo que a veces tenemos socialmente me refiero, ¿no? Como la tentación de creer que son realmente mundos muy separados y que hay como un humor que se atreve más a abordar la tragedia, etcétera, pero que en general no, se trata como de quitarle importancia, la categoría evasiva, etcétera, y que el absurdo, de hecho, lo que busca es eso de lo que nos reímos todos, bandos y se caen del medio, cosas como así tal. Y yo creo que realmente el humor siempre, me atrevería a decir que siempre, lo que pasa es que yo soy muy exagerada, entonces intento tener cuidado con el recurso literario de la exageración, pero yo creo que el humor casi siempre o siempre está trabajando con el horror también. Lo que pasa es que lo está haciendo con otros recursos, con otras herramientas, y con el absurdo se siente relativamente más cómodo. Y para eso, yo creo que por eso
el absurdo en el teatro se siente también, porque el teatro es la literatura viva, la literatura así puesta, y para buscar la emoción del conjunto sale enseguida. Entonces, claro, ese absurdo que se crea en la posguerra europea, que se puede permitir mirarlo desde lejos y tal, yo fijaos que considero que también tiene un poquito esas típicas escenas en las que no todo el público reacciona igual. Claro, Hay gente claro. que se puede reír y yo estoy muerta de miedo o muerta de espanto, ¿no? En muchos sentidos. Y eso el absurdo lo consigue como muy pocos otros. Si me permitís un Pero, momento. perdón, un segundo, Sí. quería hacer, corrígeme porque tú conoces más este tema. Cuidado. Cuidado. No, pero a raíz de los 30 tiranos Sí, se produce un cambio en la sociedad griega, sí. porque además, muy parecido a lo que ocurrió aquí en democracia, a la entrada de la democracia, se pacta la paz, pero se pacta la paz obligando a que no se hable de lo Sí. ocurrido. Sí, sí. Aquí cuando se pacta la Sí, transición, muy parecido, se desde dice, luego. sí, pero que esto todo hacemos pelillo a la mal y aquí no ha ocurrido Borrón y nada. cuenta nueva. Con los 30 tiranos ocurre igual. Sí. Y se prohíbe hablar del tema. ¿Qué ocurre con los autores que había? A partir de ahí desaparecen los autores griegos, es decir, la tragedia va a pique. Muere la nace y muere en tragedia. el siglo V. Sí. ¿Pero por qué? Porque han dicho de lo importante no se habla. De lo que a todos ha ocurrido, de todo lo que todos habéis sufrido con los 30 tiranos, lo vamos a perdonar, pero ahora a partir de aquí, de esto no se habla. Y entonces fluye la comedia. Sí, pero además una comedia Porque distinta. Sí, claro, voy a hablar de los temas, sí, ya, mucho más superficial, pero Claro. es cómo consigo hablar de lo que quiero hablar sin que me maten. Porque es que esa censura llevaba incluida la pena de muerte. Sí, Sí, sí. sí. O sea, el que hablaba de lo que había ocurrido tenía pena de muerte. No, y no es casualidad que el gran baluarte griego de la época post-30 tiranos, que es Platón, sea un enemigo acérrimo de la tragedia. Bueno, Que piensa que La tragedia de la poesía. Y el enemigo del teatro. dentro de la poesía, Cualquier de género todo lo literario que... le parecía una cosa. Fíjate, y esto tiene mucho que ver. ¿Por qué Platón tiene la importancia que tiene? Porque dice el discurso de los dictadores. Sí, sí, sí. Claro, Sí, sí. y todo, Porque como, se da la siempre, idea y no la realidad. como todo el mundo como Bueno, siempre porque ha habido introduce un dualismo radical que marca el mundo de los elegidos y el mundo de los de abajo, ¿no? O sea, a ver, en la línea de lo que estamos hablando, Platón lo que hace, digamos, para que luego la posteridad le premie tanto, es defender a muerte el canon, por ejemplo, y con ello elimina la posibilidad de las pluralidades y todo Sí, esto sí. que en el teatro griego se daba por hecha, era Claro. como todos dábamos por hecho que lo que ocurriera en escena, Claro. joder, va a tener que pasar muchísimo tiempo y tiene que llegar Bertolt Brecht para que se recupere esa idea del distanciamiento buscado y esa tensión. Y dicen ellos mismos, la tragedia, el teatro es un momento, que es lo Sí, que sí, estábamos sí, hablando sí, antes. sí, sí, sí. Bueno, permitidme porque nos hemos lanzado a hablar, que Y está nos muy vamos bien. a ir. No, a mí eso me da igual. Pero sí que habrá gente en casa que nos vea o que nos escuche y que no conozca absolutamente nada de lo que estamos hablando, que es el teatro del absurdo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya decía yo al principio que es una corriente que fundamentalmente está entre los 40 a los 60, podríamos decir, marcada. Siempre todo esto muy cogido con pinzas, porque, bueno, cuando se hace estas cosas de las generaciones o las corrientes, es complicado. Y es una serie de autores teatrales, fundamentalmente, que rompen con la propuesta, podríamos decir, del canon aristotélico, por así decirlo, en cuanto a trama, en cuanto a estructura, en cuanto a forma de entender los diálogos y los personajes, y por tanto que, yo creo que suponen un seísmo en la forma de entender el teatro. Evidentemente está muy influido por lo que se ha dicho, que es después de las dos grandes guerras. Estamos también en la época del existencialismo, estamos en la época en la que la sociedad ha sido sometida a la mayor de las crueldades posibles, en los que la gente no sabe un poco a qué agarrarse y surgen este tipo de propuestas radicales y, como decía Diego, que además entroncan con algo previo, que son las vanguardias, ¿no? Entonces hay esa especie de cóctel, ¿no? Que se agita en una coctelera y en el ámbito del teatro surge el teatro del absurdo. Yo, por ejemplo, creo que el teatro del absurdo no se puede desligar de Artaud.
aunque normalmente no se le meta de Antonin Artaud en el teatro del absurdo, pero que no podría ser. Y que si nos apuramos no se podría desligar el dadaísmo, Claro. no se podría desligar tampoco del surrealismo. Es decir, que hay una serie de factores que entran en esa coctelera, que se van agitando y que a partir de ahí, pues una serie de autores que fundamentalmente, para que suenen en casa, son Samuel Beckett, Ionesco, Adamov, serían, digamos, Genet, Jean Genet, Hasta cierto punto. que serían, digamos, serían los canónicos del teatro del absurdo, que hacen obras de teatro radicalmente distintas a lo que se había visto hasta entonces, ¿no? Sí, vamos, hay que darse cuenta de una cosa, lo digo sobre todo para que los espectadores se sitúen, ¿no? Si pensamos en un cuadro de Rossignol y pensamos en un cuadro del cubismo, pues ahí tenemos la diferencia de enfoque. Hay una distorsión de distorsión, como queramos llamarlo, ¿no? De lo que es la realidad real que conocemos, la realidad del realismo, digamos. Entonces, eso es esencialmente lo que hace el teatro del absurdo, presentar a una serie de... vamos a ver, el teatro del absurdo no es tanto una acción como una situación. Pues presentar situaciones en las que hay situaciones incluso distorsionadas, estamos hablando de forma muy general y por lo tanto de forma injusta. Pero bueno, situaciones donde hay una distorsión y entonces pues claro, hay dos personajes que lo que hacen en Esperando a Godot es esperar a un tipo. Y no pasa nada más que esperar a un tipo. Esa situación absurda tiene que ver con lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, con todo lo que venía de la vanguardia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, es hasta los años 60 el último gran movimiento de vanguardia, me parece a mí. Estoy de acuerdo. Hemos hablado de muchos elementos, aquí, decías tú de la costelera. Es que ni el teatro de absurdo ni ningún teatro se da químicamente puro. Claro. Y yo entiendo que los docentes, los críticos, tienen la necesidad de crear una herramienta para poder trabajar. Entonces clasifican. Y se crea. Lo que pasa, Pero Jesús, es que es esencial, es que si no, no pueden explicarse. No, pero es cierto, claro, todas las clasificaciones son muy injustas y sobre todo porque son falsas. Es decir, al final, no por justicia o no injusticia, sino son inexactas. Claro, no, claro. no pueden aspirar a Claro, definir. claro, Una clasificación nunca porque puede definir. Cada autor, lo digo de mi posición personal, su principal objetivo es no ser clasificado. Claro. Porque cuando te clasifican, de alguna forma, condicionan tu trabajo. Sí. Entonces tienes que ser, Bueno, unirte a lo... hay algunos que les gusta mucho que los clasifiquen y que viven muy cómodos en eso, que no, pero no son artistas. No, es que hay dos formas de abordar la creación, que es para justificar o para apuntalar lo que sabes o para buscar lo que no sabes. Cuando tú lo que quieres es decir, yo creo en esto y lo voy a lanzar como una creencia cierta, necesitas herramientas muy concretas y entonces me pongo en este estilo, utilizo las herramientas de este estilo, seré reconocido en este estilo y doy el golpe. El que va perdido y va buscando a ver qué entiende o qué aprende o por dónde, pues ese, y estoy quizás defendiendo la posición personal, pero cuando oigo hablar a otros muchos, somos muchos los que estamos en esa línea, consideramos todos los estilos como colores de una paleta. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y coges lo que quieres. Yo, vamos, como crítico precisamente y sobre todo como crítico de poesía más, porque ahí las generaciones y las estéticas y las corrientes dominantes y superdominantes han sido tremendas. Pero yo tremendas. siempre me he opuesto incluso a la cuestión generacional que, como tú sabes, es de Ortega y tal, que ha sido tremenda y tremendamente negativa para la historia de la literatura, incluso para la enseñanza de la literatura. Porque yo he sido docente mucho tiempo y lo sigo siendo de alguna manera. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Beckett y Ionesco pues tienen que ver lo que tienen que ver. Beckett, Ionesco y ya si seguimos ampliando, pues siguen teniendo que ver lo que siguen teniendo que ver. ¿Hasta qué punto
Camus no utiliza elementos del absurdo, pues también habría que Sí, verlo. sí, O sea, todo esto es, efectivamente, como tú dices, arenas movedizas. Arenas movedizas. Y lo que hay es que ir precisamente al autor. Y dentro del autor, ya que somos muy pesoanos, y dentro del autor, incluso A cada obra. a cada una. A cada Claro, obra, claro. claro. Y por ser más pesados aún, y porque el teatro tiene eso, y a la representación. Porque, Y a la como has Ah, dicho desde luego, antes, cada representación lo claro, varía. cada vez que la ves es otra. Y un movimiento como es el absurdo, tan dependiente, como ya habéis dicho muchas veces, de sus circunstancias, que es verdad que todos los teatros son hijos de sus circunstancias y todo esto, ¿no? Pero tan dependiente de la vanguardia a nivel de influencia o de magisterio, pero también de esas dos guerras y de Sí, todo el sí, contexto bélico. Yo creo, esto es tremendo, no sé si estaréis de acuerdo, es un poco también posición personal, pero yo creo que la guerra, que es una cosa que a mí me espanta tanto todos los días de mi vida, pero es una especie de surtidor de genialidades literarias y artísticas, porque el ser humano es como que no la soporta y construye cosas magníficas, ¿no? Entonces, un teatro tan dependiente de eso. Al principio del programa has comentado lo de que es muy peligroso, es muy susceptible de envejecer mal, ¿no? O sea, de que se quede un poco. Yo creo que, claro, Como todo. claro, pero la gracia del teatro es esa, la de que lo puedes revivir, Claro. lo puedes hacer volver a nacer, casi diría, Claro, ¿no? Y claro. ahora nuestras circunstancias sociohistóricas son muy distintas. Bueno, la guerra está súper presente, está extraordinariamente claro. presente. Podríamos hablar de circunstancias de censura y de otros De tipos, todas pero formas, no es oficial, no es evidentemente. lo mismo la guerra que vives que la guerra que ves en el Que ves en el telediario. Por supuesto que Pero no. esto, O sea, esto es hay- distinto aquí, Por claro. supuesto que no. Está la guerra es endémica Ujú. en la sociedad humana. Claro. Siempre ha habido una guerra. O sea, la humanidad siempre ha estado en guerra. Sí, Unas veces aquí, otras Sí, veces allí. lamentablemente. Pero la guerra es una constante. Evidentemente, cuando la vives, pues la reacción es distinta. O sea, por supuesto. es una necesidad. Lo otro es apoyar una causa, ser solidario con. Claro, pero a nivel que- más humano, yo pienso, por ejemplo, pero esto ya os digo, es una cosa. Yo creo que una de las grandes cosas que trabaja el teatro del absurdo, uno de los motivos por los que quizás sea más, no hay que defender nada, pero por lo que es más interesante mucho tal, es que trabaja muy bien como todos los de vanguardia, con el tema de la insensibilización, con la sensibilidad del ser humano y cómo a veces parece que pudiera, con la alienación, con cómo Sí, sí. pudiera trabajar con él y tal. Claro, Yo creo es que que es un mundo anestesiado en el que se. Exacto, ¿no? Anestesiado de horror. Entonces yo creo que ahora mismo, si bien efectivamente las circunstancias no son la misma, ese es un tema que está muy presente, en el que todos los que la sensibilidad humana nos importa un poco, estamos preocupados de la posibilidad de las personas de estar anestesiándonos mucho, y el teatro tiene en ese sentido, yo en eso le vuelvo a citar, yo me creo mucho a Brecht, yo creo que el teatro tiene un deber con las personas, que es el de remover y evitar esa insensibilización. Entonces ahora quizás es cuando esté más vivo que nunca. Tenemos pendiente un programa sobre Bertolt Brecht en este podcast porque sí, porque lo tenemos pendiente. Hay dos formas de reflejar la realidad. Una, el naturalismo y el realismo, que se ciñen mucho a los hechos. Y luego está lo que yo denomino el teatro rarito, que son muchísimas formas de salir de la realidad. Puede ser el simbolismo, puede ser el absurdo. Hoy día ya no tengo ni... Va al teatro y creo que en lo que hemos avanzado grandemente. Hubo un tiempo, en España, me refiero a la realidad teatral española, que si estabas en un teatro y veías el primer acto y te salías a tomar un café en el descanso y te equivocabas y entrabas en otro, en vez de la comedia, tardaba un rato en darte cuenta que te habías equivocado de teatro, porque la función eran todas iguales. Hoy no. Hoy, para bien o para mal, porque en muchas ocasiones es para mal, cuando vas a un teatro no te sabes lo que vas a encontrar. Es decir, se ha roto el corsé. El corsé, que no era un corsé puesto por casualidad, es decir, era un corsé puesto por repetir la realidad. Es decir, si usted lo que lleva en la calle, yo se lo cuento aquí igual, usted no va a tener ninguna conmoción. Claro. Y el teatro rarito, sea absurdo o no, lo que hace es obligarte a reconstruirte porque no tiene que ver con lo que hay fuera.
Claro. reconfigurar. Entonces, sí. aunque solo sea simplemente decir que cambian la posición del sujeto que ha recibido la obra, ya es importante. Luego, que además esa obra responda a los mismos estímulos que tiene el espectador y el creador, es decir, lo que ocurre con los espectadores de los años 50 recibiendo la obra del absurdo es muy distinto a los espectadores de una sociedad consumista perfectamente acomodada que recibe la obra. Totalmente. Está recibiendo arqueología. Sí. Está recibiendo arqueología. Por eso yo empezaba diciendo el absurdo, o sea, estuvo muy bien, fue necesario, fue una gran aportación, fue sobre todo una ruptura de velos que ya venían rotos de antes, pero refiriéndome al absurdo español, sería la otra generación del 27, ya estaba ahí. Es decir, bueno, pero que no podemos detenernos, es decir, hay que conocerlo, pero que fue una etapa muy concreta, respondiendo a unos objetivos y unas necesidades de expresión muy concretas, que a lo mejor hay que actualizar, pero yo no veo tan necesario actualizar. Es decir, salvo que hagan... Claro, aquí vamos a una cosa que se había abierto al principio por parte de Diego. Yo recuerdo la primera vez que leí una obra del teatro del absurdo fue El rinoceronte. Bueno, claro, aquello era... pues yo nunca había visto, yo tendría 16 o 17 años, yo nunca había visto nada parecido, no había leído nunca nada parecido, me pareció como... A mí me fascinó, o sea, yo tengo que reconocer que me fascinó. Pero, sin embargo, a mí me ha pasado algo con el teatro del absurdo, que es que... yo creo que sí tiene vigencia, no creo que sea solamente arqueología, pero que, claro, es una cosa que a mí leída me entusiasma, pero yo nunca he visto una obra representada que me haya convencido del teatro del absurdo. He visto muchas. No sé por qué, no sé cuál es la razón, que desconozco por completo, pero he visto representaciones de tanto de Ionesco como de Beckett, fundamentalmente, y nunca, quizá he tenido mala suerte, simplemente, que esto también puede ocurrir, ¿no? Pero nunca me ha llegado, me ha conmovido, me ha interesado como cuando lo leí en su momento y cómo fue ese impacto de la lectura. No sé si estáis de acuerdo, podéis dar alguna explicación que yo no tengo. A riesgo de que me echéis de aquí, diré que yo no he visto ninguna todavía, o sea, no he tenido la oportunidad de verlo representado. O sea, me refiero de los... Sí. Los tótems. Sí, exacto, de Ionesco, de Beckett, de estos no he visto ninguna todavía, por eso, pero no he tenido la oportunidad. Pero me pide el cuerpo estar muy de acuerdo contigo. Tengo la sensación de que es un teatro con el que ha pasado una cosa que también ha pasado con la tragedia, pero ha pasado también con otros momentos del teatro, que es un teatro que claramente, como le pasa a todo el teatro, pero hay algunos en los que está más claro, no está pensado para leerse. El teatro está pensado Siempre está pensado para verse y tal, y sin embargo lo hemos leído, nos hemos saltado esa norma, nos la hemos pasado por el forro y hemos decidido leerlo, y leído cobra una dimensión distinta. Pues lo representas aquí, lo representas tú y le puedes... Quizá esa dificultad de la vigencia es más fácil de saltar, porque tú lo puedes vivir de otra manera, ¿no? Entonces, como que el cuerpo, ya te digo, desde la ingenuidad de no haber visto ninguna todavía, cuando la veas, claro, yo lo hablamos. Como inciso a mí mismo, sí me han convencido representaciones del teatro del absurdo blanco español. Algunas que he visto. Sí me han parecido bien, no me han disgustado. Bueno, de ese sí yo sí que he visto alguna. El absurdo se lleva mal con el dinero. y ese es uno de los temas. El absurdo que estamos viendo ahora está representado por teatros nacionales con grandes montajes. El absurdo está hecho se inicia en pequeñas salas, muy pequeñas, con muy pocos medios, claro, y con un elemento de la representación que es darle un valor a los objetos equivalente a la palabra. Por tanto, nunca una lectura puede suplir una representación. No, es decir, pero digo, por mucho que lo imagines. Yo tuve la suerte, la oportunidad de poder programar la primera muestra de Beckett que se hizo en España. No sé si tú andabas ya por el círculo o no, cuando hicimos la muestra Beckett. Allí vimos en la muestra Beckett 10, 15 espectáculos espléndidos todos, hechos desde la modestia y desde el entusiasmo por Beckett. Intentamos hacerlo una muestra Pinter y fue imposible. Fue imposible porque nadie estaba por la labor. Y allí todo el mundo trabajó gratis. Quiero decir, fue mes y medio haciendo espectáculos
teníamos algunos medios, pudimos traer a Pierre Chabert, que trajo la última cinta de Beckett, y a la representación. Esta es que una cosa que me gusta mucho contarla. Esta la montó Beckett y la interpretaba Pierre Chabert, que aunque él dirigió también algunas piezas, en esta concreta él venía como actor. Y había un momento que para mí es la cumbre del teatro que yo he visto como espectador, cuando dice esa experiencia, ¿no? Cuando Krapp, en la última cinta, oye una grabación que le indigna, da un golpe, y al dar el golpe, la lámpara, que es la única luz que hay en escena, va para allá. Sí, sí. Y vuelve. Y la única luz que hay en escena lo ilumina por aquí, por allí, por aquí. Y se va, y conforme la luz va bajando, o sea, la oscilación de la lámpara va bajando, él se va calmando. De forma que cuando la lámpara está quieta, él se queda callado y quieto. Y tú dices como el espectador taurino dice, olé, porque de pronto has visto algo que no tiene, o sea, Sí, que en el texto no te estaba. ha conmovido, te ha conmovido. Claro. Bueno, pues uno de los elementos, en este caso de acompañamiento, uno de los elementos esenciales que quizás no se pone mucho en valor, a mí personalmente en mi escritura No toques el micro, por favor. me ha importado mucho, es el conflicto que establece, o sea, entre los elementos de conflicto que siempre ha sido protagonista y antagonista, a partir del teatro del absurdo se crean nuevas gamas de conflictos. Y está el conflicto del personaje frente al objeto. Efectivamente. Qué hermosos días. Cómo se la va comiendo la tierra y ella diciendo qué feliz estamos. Sí, sí. Y se va hundiendo. Sí, sí. Ese elemento creo que es uno de los elementos esenciales de más importancia que aporta al teatro del absurdo. Totalmente. Yo, bueno, no sé, por centrar un poco también a la gente que no ha podido ver el teatro del absurdo y que pueda estar viendo este podcast, ¿no? A ver, el teatro del absurdo bien representado, como decía Álvaro, es una experiencia teatral única. O sea, si tú te encuentras un buen montaje de Esperando a Godot, es una experiencia teatral de las que, bueno, en fin, de las que sales perturbado pero feliz por haber visto un acontecimiento que de otra manera, y sobre todo cuando hay gente que no ha tenido el contacto con ese tipo de teatro, que ni siquiera te imaginas. Entonces yo creo que esto es muy importante que la gente lo pueda percibir con toda esa fuerza, porque la gente, los que estamos aquí, que estamos continuamente de teatro en teatro, pues cuando nos podemos encontrar con algo así es un momento absolutamente fascinante, ¿no? Ahora, claro, es lo que decía hace un momento Jesús. Entre otras muchas cosas, el teatro del absurdo necesita saber desde dónde hay que emitirlo y desde dónde hay que montarlo. Y si es un teatro que tiende a la pobreza como estética, tú no puedes pretender otra cosa. Y claro, el gran problema que nos encontramos es que en determinados teatros de corte institucional, donde hay dinero, etcétera, etcétera, pues claro, se tiende a hacer unos montajes que no tienen mucho que ver con la escritura y la concepción de aquel texto. Voy a avanzar un paso ahora que estamos aquí. ¿Cómo es el teatro del absurdo en la sociedad de consumo? Eso yo creo que sería una pregunta pertinente, ¿no? Porque claro, el teatro del absurdo es un cortocircuito. Totalmente. Vamos. Y es lo contrario de lo que muchas veces y últimamente está digamos, en el mainstream, ¿no? Que es, bueno, yo te tengo que dar entretenimiento, te tengo que dar realidad, te tengo que dar situaciones que tú no tengas ningún problema en percibir, situaciones cotidianas, todo esto. El absurdo no es eso. El teatro del absurdo es todo lo contrario. Todo lo contrario a eso, ¿no? Entonces, ahora,
Claro, ¿qué te aporta o cuál sería la herencia del teatro del absurdo? El teatro del absurdo para mí tiene dos herencias. Y perdona que clasifique, pero dos herencias que a mí me interesan. No lo digo como en el punto de vista de Teórico. clasificación. Una sería Coltés Ujú. y otra sería Pinter. Y una y otra, una tendería, a ver, es decir, Coltés es más radical a simple vista, y Pinter, que es fascinante desde mi punto de vista, pero claro, juega con elementos mucho más fácilmente percibibles por el espectador, ¿no? Aunque tenga esa bomba que... Sí. Esa bomba Dulcifica que un poco tic-tac, tic-tac, ¿no? Y que va a explotar, ¿no? Entonces, eso sería un poco ahora, claro, el teatro del absurdo, ojalá, tal como se dio en su época, ojalá pudiera volver. Ahora mismo es muy improbable, dadas las estructuras, sobre todo comerciales, que eso, pero hay continuas, o sea, continuos directores, escritores de teatro, dramaturgos que se basan en eso. Lo que pasa es, claro, un teatro de tantísima radicalidad ahora mismo. Entonces yo creo que es un teatro en el que, bueno, como decía Jesús, es una etapa de la que nos nutrimos de una o de otra manera. Yo creo que quizás estamos por verlo, quizás esto sea mi condición de optimista irremediable, pero quizá está por pasar, por ocurrir ese fenómeno, ese nuevo teatro del absurdo, por así Ojalá. decirlo, Ojalá. porque fíjate... Es que, Marina, estamos necesitando una nueva vanguardia. Ahí está. ¡Ya! Ahí Ya está, es hace que 30 estamos, años, estamos con una especie de... Con una especie Yo estoy de... esperando que los autores de 20 años en poesía, en novela, en teatro, digan, mira, ya, se acabó. Claro, ya, la cosa es que antes cuando lo describías, esto de, digamos, esta forma de ofrecer cosas, de ofrecer arte, de ofrecer literatura, de ofrecer entretenimiento que describías en la sociedad de consumo tan complaciente, claro, decías, el teatro absurdo es un cortocircuito, claro, y lo que le estamos dando es un masaje, que es todo lo contrario, efectivamente, a lo que tal. Pero la cosa es, tendría que acabar pasando, o sea, yo quiero pensar que va a pasar, que estamos por verla, y que cuando pase lo sabremos, porque yo creo que ahora sí que hemos visto a lo mejor algunos autores, lo que dices, algunas personas de 20 años, algunas personas más jóvenes, hacer poesía, teatro, etcétera, con aires de gran innovación, con aires de explosividad y de cortocircuito y de voy a romperte la cabeza, y a la hora de la verdad no ves una cosa tan explosiva ni tan impresionante. Yo creo que porque esa radicalidad de la que habláis todavía está un poco lejos, ¿no? Es como que hay un puntito de no atreverse. Es que yo creo que la radicalidad surge, no se busca. Y yo creo Ya. que el problema que ahora hay es que las propuestas aparentemente radicales tienen que ver con la mímesis, con vanguardias anteriores. Y las vanguardias tienen que... Estás diciendo una cosa que yo repito continuamente en mis críticas, y es que, o sea, vivimos unos tiempos absolutamente epigonales. Totalmente, exactamente, eso es. Y a mí a mí lo que me entristece, y nos estamos yendo quizá, pero no lo sé, o sea, lo que a mí me entristece es que todavía, por ejemplo, un joven poeta, su referencia sea el poeta en Nueva York de Lorca. Ya. ¿Entiendes? ¿No? Porque, claro, seguir la estela del poeta en Nueva York de Lorca, o haces un... A ver, es que ya no es posible. Es claro. que Lorca siempre ha sido inimitable. Claro. O sea, hay una serie de autores, Beckett entre ellos. Beckett es pero no es una cuestión de imitación, es una cuestión de la... patata. Claro, sí. Yo creo que no es cuestión solamente de imitar, sino de hay que integrar lo que has leído. Claro, eso es otra cosa. Por supuesto, pero la mímesis es que no puede salir vanguardia de la mímesis, es que es imposible, por definición. La vanguardia no parte de un elemento mimético, es que es imposible. Y precisamente tú lees... Otra cosa es que evidentemente sea hija de cosas, de productos que bueno, pues que se integran unos con otros, y que evidentemente, como decíamos antes, pues yo creo que Ionesco o que Beckett no hubieran podido escribir sin Artaud. O sea, quiero decir, creo que no es posible, pero no son Artaud. O sea, no hacen lo mismo, es otra realidad, es otra propuesta, es eso que yo no sabía cuando compré El Rinoceronte en una librería maravillosa que se llamaba La Avispa.
Te recordaréis, sí, hombre. fíjate si hace años ya de esto. Y me puse a leer el rollo de claro, yo no sabía muy bien lo que me iba a encontrar. Pero ahí me lo encontré. Y claro, lo que me encontré, dije, hostia, chaval, es que esto es completamente nuevo. A mí esto me ha pasado muy pocas veces. Me pasó cuando leí por primera vez a Pynchon, me pasó cuando leí a Panero hijo, la primera vez que leí sus poemas, Leopoldo, o sea, que dije, hostia, son cosas como que, pero porque no sabes que te lo vas a encontrar. Y para hacerlo, no quieres, por ejemplo, no se puede ser vanguardista si quieres ser vanguardista. Es que no puede ser. Claro. Yo quiero ser, o sea, quiero retomar tu optimismo, que me parece muy de agradecer, pero no estamos en tiempos optimistas. Es decir, hemos estado, o deberíamos estarlo y deberíamos serlo, pero justamente el absurdo se produce porque se han cambiado las utopías por las distopías. En ese momento no se creen. Y a partir de ahí se ha ido construyendo una vuelta al optimismo, a la utopía, a querer construir. Pero justamente, ahora que estoy escribiendo algo, un artículo, sobre lo que fue la transición y la actualidad, cuando llegamos a la transición había un momento de esperanza. Y el momento actual, más que de esperanza, siento decirlo, pero es más bien de amenaza. Sí. Es decir, hay un horizonte que podemos negar a verlo, podemos negarlo a verlo, pero hay que mirar Europa, hay que mirar América y nosotros mismos, y la situación es, o sea, el optimismo merece premio. O sea, el optimismo no es ingenuidad. Ya. O sea, yo me doy cuenta de la situación total. Es la voluntad, es la voluntad. Porque no sé cómo andamos de tiempo, pero vamos regular. Me parece una cosa que has dicho que hay que subrayarla. El absurdo, el teatro del absurdo, se construye en medio del apocalipsis. Las utopías saltaron en Auschwitz, saltó en Hiroshima, saltó en la tapia de la Plaza de Toros de Badajoz, saltó el día que le pegaron un montón de tiros a Lorca. Ahí la utopía en ese momento murió. Y lo que nos quedó fue el apocalipsis. Y ahí, en medio de ese apocalipsis, hay dos respuestas. Pero las dos son absurdas. Y ahí es donde el creador lo único que tuvo que hacer es pues reflejar ese absurdo. Bueno, me hacen señas de que tenemos que ir terminando y se nos han quedado 300.000 cosas por hablar. Pero bueno, no pasa nada. Como siempre digo yo aquí, se trata de abrir un pequeño aperitivo para que la gente, si quiere y si le gusta, bueno, pues se introduzca y se meta en el mundo del teatro del absurdo. Una pregunta que es una respuesta de una palabra, o de dos o tres, vamos. Una obra que recomendaríais a nuestros espectadores, a nuestros oyentes del teatro del absurdo. Una obra, no hablo del autor, sino de una obra concreta. Tiene que ser del teatro canónico. De la que tú quieras. Yo recomendaría La noche antes de los bosques de Coltés. Muy bien. Qué hermosos días. Esperando a Godot. Bueno, yo recomiendo El rinoceronte, precisamente porque fue la primera. Por cierto, Álvaro y todo el equipo, Coltés necesita un programa. Venga, pues lo tomamos como futuro deber, tarea del programa. Bueno, pues vamos sin más dilación con la Biblioteca de Carballo. Vamos con nuestra sección de la Biblioteca de Carballo, que como sabrán ya en casa, espero que nos sigan viendo y mucho tiempo, es una sección en la que aconsejamos o desaconsejamos libros que puedan tener que ver con el programa o no. Así que si te parece, Diego, empezamos por ti. Pues yo rápidamente quiero señalar que hay un acontecimiento editorial que a mí me parece el más importante de este momento, que son los diarios de Cansino Sassens. Sí. Acaba de salir el diario de posguerra en Madrid, 1945-1946. Y otra recomendación, traía a Blandiana, traía a Rilke, ya que estamos en Visor, pero hay una poeta que a nosotros nos gusta mucho y que creo que a esta casa le gusta mucho,
que es Piedad Bonet, Los hombres de mi vida. Buah, es absolutamente fascinante Piedad Bonet. Yo creo que estaría muy bien que estas Navidades las mujeres regalaran los hombres de mi vida y los hombres le regalaran también a las mujeres los hombres de mi vida. Muy bien. ¿Desaconsejas algo? No. Marina. Pues a ver, yo no me he traído nada porque No he venido importa. corriendo. Buscamos la cubierta y la ponemos. Así que no. Bueno, a ver, yo en la línea del teatro, no del teatro del absurdo, porque no es teatro del absurdo, pero yo voy a recomendar una de las obras de un autor que es muy conocido por otra de sus obras, con mucha justicia, pero que yo creo que entra un poco en esta idea de teatro radical que te rompe un poco la cabeza y que te obliga a enfrentarte con tus propias contradicciones y con tu propio sufrimiento, que es El pato salvaje de Henrik Ibsen. Uh-huh. Y voy a recomendar además que si se puede se vaya a verla, a riesgo de que te joda la tarde, pero es una gran ¿Está ahora cosa. mismo en...? No, Carrera. creo que no, pero estuvo hace muy poco en el Teatro de la Abadía, si no me equivoco. Y en la línea, porque no me resisto, habiéndolo escuchado, en la línea de la poesía, yo voy a recomendar también, porque por Navidades regalemos más poesía un poco distinta, poesía un poco más dolorosa y ya de paso poesía escrita por mujeres. Voy a recomendar a Paca Aguirre, que nos dejó hace no demasiado, y que en Bartleby, si no me equivoco, tiene un poemario que creo que se llama La herida abierta. Creo que se llama La herida algo, pero La herida abierta. Lo buscaremos si no es así. Sí, y por una vez no voy a desaconsejar nada. Vaya, hombre. Pero bueno. Bueno, pues nada. Por Jesús. una vez. Yo desaconsejar no, aunque motivos tendría para desaconsejar muchas cosas, pero no. Vamos a ser moderados. Yo quería recuperar, o sea, la lectura de un autor fundamental en nuestro teatro, que por ese punto en el tiempo que parece que lo deja fuera, no es ni antiguo ni moderno, es Agüero Vallejo. Uh-huh. Creo que para un lector que se acerca al teatro a leer un teatro fácil de leer, que se edita ahora por Huerta Calvo, Sí. Pues esa edición de Huerta Calvo tiene toda la obra de Agüero, ya le dejo lectura para adelante. Sí, ahí tiene lectura, toda la obra. Bueno, pues nada, pues no tenemos hoy obras desaconsejadas. Yo voy a lanzarme a la piscina. Esto, yo sé que es un defecto que tengo yo, pero voy a aconsejar una obra desconocidísima ya, pero que a mí me hizo mucha gracia. No estoy diciendo con esto que sea brillante, ni mucho menos, que se llama La viuda es sueño, de Tono y Llopis, que hoy hablamos del teatro del absurdo. Tono y Llopis son dos autores que a mí me hizo muchísima, de La Codorniz y tal. Sí, claro. A mí me hizo muchísima gracia en su momento. No es alta literatura, y tiene muchos elementos de teatro del absurdo, pero por aconsejar así algo diferente, ¿no? Algo distinto. Y no tengo yo tampoco hoy nada que desaconsejar. Somos Así majísimos. Así que, claro, estamos acercándonos a las Navidades y el espíritu nos ha invadido. Desaconsejar es muy duro, porque hasta hacer un libro malo, Sí. el trabajo que lleva. Sí, hombre, ya, pero o sea, igual que... Pero hay veces que pasa. No pasa nada, o sea, nuestro tiempo también vale. En cualquier caso, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta edición. Espero contar con vosotros dos en alguna futura ocasión. Con Marina ya es habitual del programa y también espero volver a contar. Y como siempre, darle las gracias a la librería Visor por cedernos estas instalaciones, emplazarles dentro de 15 días o 21 al siguiente programa de La Luz del Pasillo y dejarles con la recomendación del librero. Y agradecerles, como siempre, que estén con nosotros y con nosotras. Muchas gracias. A vosotros. Hasta la próxima. Hola, soy Charo Fierro, de Huerga y Fierro Editores. Estamos ubicados en Madrid, en el barrio de Embajadores, y quiero recomendar también, al comienzo de este 2026, una novedad de poesía, un libro de María Castrejón, que se titula No hay hormigas en la Antártida. Este libro, a partir de la enfermedad que padece la autora, el trastorno límite de la personalidad, ella en esa Antártida que es ella, dentro de su vulnerabilidad, visibiliza sus emociones, sus aislamientos y su desolación, a la vez que su refugio ante esta situación. La Antártida es ella y las hormigas
somos los humanos que en algunos momentos no podemos acceder a ella. Absolutamente recomendable porque visibiliza una situación en la que esta sociedad estamos totalmente imbuidos.